venía a presentar los libros, pero ya nos dio la primera prédica, mi mujercita. Bueno, qué placer estar aquí, hermanos queridos. Y qué placer, Dios mío, de verdad, qué placer abrir este libro. Bueno, algunos lo encienden, porque ahora con las tablets y los móviles, ¿no? Pero ayer hablábamos y mencionábamos lo caótico del mundo en el que vivimos, ¿no? De cómo estamos en la época de la posverdad y donde hay pocas cosas que tengan el carácter de permanente, donde lo que hoy es mañana deja de ser, donde todo cambia tan rápido. Pero oye, qué privilegio que tú y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Porque andamos en lugar oscuro, ¿eh? Creo que a nadie le cabe la duda de que andamos en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? ¿Te acuerdas cómo sigue el texto? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros no dependemos de gobiernos ni de economías, no dependemos de nada de eso, ¿no? Nuestra historia depende de la soberanía de Dios, que es quien a fin de cuentas gobierna sobre, y la palabra es esa, sobre este caos. Fíjate que la Biblia, bueno, a mí me encanta cómo comienza, por cierto, mira, la Biblia no es un libro antiguo. Ahora nos dicen que es un libro desfasado, anacrónico, antiguo. No. La Biblia no es un libro antiguo, pero fíjate que tampoco es un libro moderno. La Biblia, mira, no es antigua ni moderna, simple y llanamente es un libro eterno. Y aquí están contenidas todas las verdades que no pueden ser ni cambiadas ni tergiversadas a políticas o a tenor de políticas o filosofías de turno o ideologías. No, la palabra dice de sí misma ahí en Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y frente a ella, tú y yo tenemos que ser vulnerables. Yo cuando vengo a la iglesia me siento vulnerable, porque siento mis carencias, las veo, las siente María del Mar, yo las veo. Siento mis luchas, siento, amados míos, mis miserias, y las siento porque soy un ser humano, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que su poder se perfecciona en mi debilidad. Y cuando soy débil, cuando le presento a Dios mis cargas, mis luchas, mis limitaciones, mis incoherencias, porque lo que hago no lo entiendo, como dice Pablo, menos mal que Pablo escribe eso, pues yo me pensaba que era un bicho raro antes de escuchar a Pablo decir, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero. Yo decía, pero cuando lo escucho de la boca del gran apóstol Pablo, digo, respiro, ¿no? Respiramos, ¿no? Porque de pronto somos vulnerables. Y Dios usa esa vulnerabilidad, porque tenemos ese tesoro, en vasos de barro, en frágiles vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, acuérdate, atribulados, angustiados, perseguidos, tal, pero nunca, no sé si dice desamparados, ¿no? Pero ese es el concepto. Podemos estar más caídos, más afectados, menos afectados, ¿no? Pero siempre por encima de todas las cosas es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos alienta y Él es nuestra esperanza. Y acuérdate que el ser humano no puede vivir sin esperanza. Sin esperanza nos morimos. Por eso la gente que no tiene esperanza lo que hace es vivir el presente y su realidad inmediata. Y rápido, en clave de fiesta, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O puesto en nuestro español castizo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Estos son 4 días, aprovecha. No así tú y yo, que tenemos una esperanza puesta por delante de nosotros, ¿no? Y que aguardamos esa esperanza ciertísima que un día nos va a acontecer a todos los que hemos creído en su nombre. Mira, Maranata, que venga pronto. Y cuanto antes mejor. Porque esto se nos está complicando un poquitito, ¿verdad? En el principio, wow, hay otra forma mejor de empezar este libro. En el principio
Antes de que nada fuera, Dios ya era y existía. Y en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿te acuerdas cómo estaba? Desordenada. La palabra griega para desorden, mira qué interesante, es caos. La tierra estaba en caos. ¿Y sabes cuál es la palabra griega que designa toda la creación de todo lo que después crea Dios? Porque después de ese caos, Dios empieza cielos, tierra, empieza a crear a los animales, las plantas, a nosotros como corona de la creación. El término griego para describir todo ese acto creador es cosmos. Mira qué interesante. Tú sabes que el griego tiene muchas acepciones, cosmos es mundo también, pero ahí, en ese contexto de Génesis, cosmos utiliza o en el griego se utiliza la acepción de orden. Mira, del caos, Dios hizo el cosmos, el orden, y lo hizo, como veíamos ayer, estableciendo unas estructuras de autoridad. Y todo ser humano está en unas estructuras de autoridad, sea la familia, sea la iglesia, sea el trabajo, todo está regido por principios de autoridad. Entonces uno tiene que someterse, a veces nos toca ejercer mando, ejercer autoridad, otras veces someternos, y todo en la vida se rige por un orden que Dios establece, y que cuando rompemos el orden, entramos en caos. Qué pena, el orden se rompió en Génesis 3 hace algunos añitos ya. Y lo que hoy estamos sufriendo, o lo que hoy estamos recogiendo, amados, son los frutos amargos y podridos de una siembra que se gestó cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, rompieron el principio del orden que Él estableció y entramos en un caos, del que ahora estamos sufriendo las tremendas consecuencias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después dice Dios, por acortar la historia, porque Ricardo, yo estoy en Génesis y pretendo terminar en Apocalipsis, y luego tengo a las 2 una cita, creo, ahí que nos arreglaste en el marengo, o sea que a ver cómo lo hago. Y lo voy a hacer. Génesis 2:18 establece un principio fundamental. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, complemento ideal. Dios crea a la mujer, primera pareja de la historia. Acto seguido, en Génesis 2:24, Dios establece los principios del matrimonio, primera estructura de autoridad, base de la sociedad. Y dice, se unirá y serán una sola carne. Ahí está instituido el matrimonio. Y Génesis 2:25, acto seguido, nos declara el principal fruto del matrimonio. Y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y te acuerdas qué dice? ¿Y no qué? Bueno, hermano, no me digáis que no conocéis. ¿Qué dice Génesis? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no... Voy a darles una beca aquí de 10 para algunos que quieran aprender un poco de teología bíblica. Y no se avergonzaba. Eso quiere decir que en el matrimonio, que en la familia, hay que llegar a un grado tal de intimidad donde podamos estar, fíjate, desnudos física, emocional y espiritualmente, y sentirnos en territorio amigo, sentirnos que estamos sin juicio, sin crítica, sin condena. Necesitamos estar en casa. Necesitamos estar en casa. No podemos estar con la chaqueta siempre de Maduro, no. Y luego, lo que hace Dios, por acortar la historia, mira, nos vamos ya a Deuteronomio, le hemos dado un saltito cuantioso ahí. Después de establecer la primera familia del mundo, bueno, le dice a Abraham, en el pacto abrahámico, Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí Dios establece que la familia va a ser la institución que Él va a utilizar para bendecir a la humanidad. Y ahí empieza la historia de la humanidad. Había un papá que estaba teletrabajando y la niña andaba por allí y no paraba de molestarlo. Y el padre tenía que terminar un trabajo bien importante, por lo tanto el padre dice, ¿cómo me las arreglo para mantener ocupada a la criatura? O sea, menos una hora y que pueda terminar el trabajo. Total, que el padre toma una revista muy grandota, la abre y había de esos mapas que había antes, mapa mundi, dos esferas, ¿no? Hemisferio norte, hemisferio sur, y dice el padre, ya sé lo que voy a hacer, voy a cortar en 40 trocitos el mapa, voy a hacer como un puzzle, y se lo doy a la niña y le digo, venga, hija, compónlo, y seguro que la tengo ocupada una hora por lo menos, ¿no? Total, que el padre recorta en 40 trocitos allí el puzzle, le da a la niña, mira, hija, un rompecabezas, venga.
A los 20 minutos la niña llega con aquello todo pegadito, todo arreglado, y el padre le dice: hija mía, pero, hombre, ya sé que eres mi hija, ¿no? Pero, ¿cómo lograste componer tan rápido el mapa, el puzzle? Y la niña, con la ingenuidad que tienen los niños, ¿no?, le dice: papi, yo no sé lo que tú estabas viendo. Yo por detrás lo que veía era una familia. Simplemente me dediqué a arreglar a la familia y luego le di la vuelta. Porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. Porque la familia, tu historia, se constituye en el primer banco de pruebas de la autenticidad de lo que aquí se canta, de lo que aquí se lee, de lo que aquí se ora, de lo que aquí se predica. Aquí todos oramos, cantamos y leemos más o menos bien. Venimos duchaditos, arregladitos, afeitaditos, gloria a Dios, aleluya. Pero la realidad cotidiana de tu historia y la mía no está aquí. Es un espacio breve en nuestra historia común. La realidad de nuestra historia está cuando traspasamos la puerta del templo y llegamos a la realidad cotidiana de nuestros hogares. Ahí hay que demostrar lo que aquí se proclama. Aquí recibimos creencia y allí tenemos que manifestar experiencia. Y mira, cuando la creencia se casa con la experiencia, eso es integridad. Y tú y yo somos llamados a ser íntegros, ¿no? Lo que aquí proclamamos, allí lo realizamos. ¿Nos sale bien siempre? No, ya te digo yo que no, Pero como veíamos ayer, en el hogar a veces nos nace la parte más inmadura de nuestro carácter, ¿no? Y a veces se nos complica un poquitito, pero somos llamados a buscar la integridad dentro de nuestros hogares y en nuestros distintos roles y funciones, como padre, como hijo, como esposo, como esposa. Ahí es donde hay que dar la talla y evidenciar lo que aquí se canta, se ora, se lee y se predica. Porque tenemos que ser íntegros. Aquí recibimos creencia y allí manifestamos experiencia, ¿no? Dice la historia que había dos viejitos que fueron al banco a sacar dinero. Y entonces llegó un atracador y empezó a pegar disparos. Y al viejito le dan un disparo en el oído. Y llega la ambulancia, se lo llevan de urgencia. Y la viejita estaba ahí tan tranquila, ¿no? Y un guarda de seguridad se acerca a la viejita y le dice: señora, yo la veo muy tranquila. Resulta que a su marido le han dado un disparo en el oído, se lo llevan a vida o muerte y está ahí tan tranquilita. Y la señora dice: ay, no, son tantos años. Conozco también a mi marido. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Mis queridos, que nunca lo que escuchemos aquí en la iglesia nos entre por un oído y nos salga por el otro. A esos, ¿sabes cómo los llamaba Jesús? Que no tenían pelos en la lengua. ¿Te acuerdas cómo los llamaba? Sepulcros blanqueados, cumplidores de leyes, de normas, muy pulcros y bonitos por fuera, ¿verdad? Pero secos y podridos por dentro, ¿no? Por eso tú y yo somos llamados a que lo que nos entre por un oído anide en nuestro corazón. Y para que anide en nuestro corazón tenemos que ser vulnerables. La vulnerabilidad es lo que abre nuestro corazón, porque si de pronto creemos que nos lo sabemos todo y que no tenemos nada que aprender, Dios no puede obrar en nuestras vidas, ¿no? Por eso la vulnerabilidad permite que tu corazón y el mío pueda ser transformado. De nuestras miserias a su gloria, de nuestras luchas a su victoria. Y ese es el proceso en el que andamos. Unos están aquí, otros allí. Por eso ayer hablábamos de un versículo tan precioso, Salmo 101, verso 6. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hay versículos, Juan Antonio, que a mí me hacen relajarme y decir: menos mal, porque yo ando en el camino y yo caigo, y yo tropiezo, y yo me ensucio, y yo me levanto. Y yo pido perdón y continúo en el camino de la santidad. Y Él lo sabe porque no completó su obra, ni en tu vida ni en la mía. Y en ese proceso estamos, siendo auténticos, siendo vulnerables, sabiendo que el que completó, el que comenzó, mejor dicho, la obra, un día la va a completar. Y no es fácil, y sabemos que la completa a veces con circunstancias duras, calentando el horno más de lo necesario, golpeando para formar la imagen que Él tiene de cada uno de nosotros. Y esa es nuestra historia. Y ahí tenemos que seguir permaneciendo, con ánimo, con fe, con confianza. Amén. ¿Te acuerdas de aquel corito? Dios mío,
hace años, que decía: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y esa es nuestra historia, hermanos. Y un día, espero que más temprano que tarde, Él va a venir a buscarnos a ti y a mí, su iglesia amada, la novia del Cordero. Y no va a venir como vino montado en un pollino de asno ahí, no, va a venir en un caballo blanco, en sus mejores galas, porque viene a buscar a su iglesia, que somos tú y yo. Y esa es nuestra esperanza. Y en este valle de sombra de lágrimas tan complicado, esa es nuestra esperanza. Por eso Pablo, ahí en Corintios 4, segunda de Corintios 4, no sé cuánto, Pablo dice, hablando de su paso por este mundo, claro, Pablo tenía la perspectiva de la eternidad, y entonces Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea, así denomina Pablo nuestro paso por esta historia, ¿no? Porque esta leve tribulación momentánea ha de producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque estaríamos perdidos. Yo me estoy planteando no mirar el telediario todos los días, porque mirar el telediario todos los días podemos ser candidatos a una depresión o a una... Pues claro, lo que es noticia parece ser que son solo las malas noticias, ¿no? Y malas noticias las tenemos así. ¿Sabes cómo se llama esto? La buena noticia, el Evangelio, menos telediario y más buena noticia. Creo que ahí algunos dejaríamos de utilizar antidepresivos, ansiolíticos y todo el asunto, ¿verdad? La palabra del Señor, que permanece para siempre. En eso tenemos que estar, hermanos. Y la Biblia se lee siempre en clave familiar. Repito, porque la primera aplicación de cualquier texto bíblico tiene que ser en nuestro hogar. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y nos pensamos que el prójimo a lo mejor es el hermano o la hermana que tenemos en la banca de la iglesia. No, tu prójimo es tu próximo, aquel que está más cerca de ti en todos los sentidos. Siempre es la familia, ¿no? Por eso la primera aplicación, o mejor dicho, el banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo es el hogar, es la familia. Por eso la Biblia hay que leerla siempre en clave familiar. ¿Dónde me quedé? En Deuteronomio. Vamos ya a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, porque si no, hoy no comemos ahí en ese lugar tan rico que me llevasteis ayer, ¿no? El Antiguo Testamento finaliza en el libro de Malaquías hablando de la familia también. Ahí se lanza una profecía y dice, él, se refiere a Elías, pero figura de Juan el Bautista y de Cristo, él dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento, lanzando una profecía sobre la futura restitución del orden familiar, en clave familiar. Y comienza el Nuevo Testamento en clave familiar. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Oye, Dios mío, para 3 años de ministerio público, bien pudo haber el padre enviar al hijo ya mayorcito para 3 años, pero quiso Dios que su hijo naciera de un linaje, de una historia, en el entorno de una familia, con un padre y con una madre, para enseñarnos que para Dios lo más importante es la familia, porque es la célula que Él establece para bendecir a la humanidad. Por eso el Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Jesús, ¿no? Y por eso, ahí en Timoteo y en Tito, los requisitos que la palabra establece, dice, para alguien que anhele obispado, ¿no? Ministerio, ¿no? Es que esa persona tenga una familia en sujeción, porque el que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Yo siempre me pregunté, ¿por qué la Biblia? Dios mío, a veces hay capítulos aburridísimos de genealogías interminables, y el hijo, y el nieto, y el pariente, y no sé qué, y genealogías que a veces nos aburren un poco, ¿no? ¿Sabes por qué para Dios son tan importantes las genealogías? Porque una genealogía nos habla de nuestra historia, nos introduce en un linaje, en una dinastía, y todos tenemos linaje y dinastías, porque todos tenemos padres, madres, abuelos, bisabuelos,
y a Dios le encanta ese sentido de herencia, ese sentido de linaje. Tú y yo, ¿sabes lo que somos? Eslabones de una historia familiar que proviene de nuestros antepasados y que tiene o debería de continuar en el futuro, ¿no? Y eso tiene que ver con tu historia familiar y con la mía. Yo vengo de Asturias y recuerdo a mi bisabuela cuando tenía un molinillo de esos que hoy son de adorno y los compras por ahí en una tiendecita de regalos, un molinillo de esos de madera con su huequecito para echar el café en grano, y ahí uno molía bueno, para esto hay que ser un poco mayor, es verdad, pero uno molía el grano ahí en aquellos molinillos de café. Yo recuerdo todos los días mi bisabuela moliendo el café y luego lo colaba en unas mangas que había antes de trapo. El olor del café a mí me transporta a mis tiempos de niñez en mi historia familiar. Y tú y yo tenemos que tener historia familiar que nos precede. Nosotros a nuestro hijo Noel, cuando era bien chiquitito, lo adoptamos en Honduras, con apenas 48 horas de vida. Y para entroncarlo en nuestra historia familiar, desde que era bien chiquitito, a Noel le hablábamos de los abuelos, de sus hermanos, o sea, de sus primos, de sus tíos, y le enseñábamos fotos y objetos. Cuando Noel ya tenía unos poquitos de añitos, yo recuperé aquel molinillo de mi bisabuela. Y se lo enseñaba a Noel y le decía: mira, hijo, aquí tu tatarabuela molía el café todos los días. Y cuando mi hijo tomaba ese molinillo y yo le hablaba de su herencia y de su legado, lo estaba haciendo a él eslabón de una cadena que forma parte de nuestra historia, de nuestra familia. Y eso nos da sentido de linaje, sentido de pertenecer, sentido de una palabra muy bonita que se menciona poco: raigambre. Raigambre es un conjunto de raíces que nos atan a una historia. Raigambre es un conjunto de recuerdos y de vivencias que nos hablan de lo que fuimos, de dónde venimos, y que nos permiten extender esa cadena y ese eslabón a las nuevas y futuras generaciones que vienen. Por eso qué importante tu familia. No es aislada, tu familia viene de un antes. Por eso hay que recuperar recuerdos familiares, objetos, cosas antiguas que de pronto nos conectan con parte de lo que fue nuestra historia, nuestro legado, ¿no? Y eso es tan importante, y para Dios es muy importante. Pero es que todo eso, el que nuestros hijos de pronto se sientan eslabones de una historia y de una cadena generacional, se convierte en un antídoto natural para que cuando nuestros hijos les digan que eso de divorciarse no pasa nada, que puedes divorciarte, volver a casarte y volver a divorciarte, en muchos de ellos, si los hemos educado en ese linaje, en esa dinastía familiar, eso va a constituir un antídoto natural, porque no van a querer romper el dejar de pertenecer a una herencia, no van a querer romper el dejar de ser eslabones de una cadena generacional. Y cuando somos capaces de instaurar eso en nuestras familias, habremos conseguido lo que a Dios le interesa: tener una familia sólida que deje un legado que nos sobreviva. ¿A cuántos de nosotros no nos importaría, ¿no?, en la lápida, cuando ya no estemos aquí? Bueno, hay un libro que habla de epitafios. Los epitafios son la última frase que se pone en muchas lápidas, ¿no? Entonces, yo tengo un libro de epitafios graciosísimo, ¿no? Y un epitafio dice, no sé de dónde sacaron el nombre, dice: a Pancracio Juvenales, buen padre, buen esposo, mal electricista casero. Suponemos ya de que falleció el tipo. Y otro epitafio dice: a Rosita Jalamonte, creo que era, ¿no? Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la envío, ¿no? Hay epitafios que son... Pero yo estoy seguro de que tú y yo firmaríamos y suscribiríamos, porque en el epitafio de nuestra historia estuvieran puestas las palabras que Pablo pronunció, ¿no? He peleado la buena carrera, he acabado la batalla, he guardado la fe. Ese epitafio todos firmaríamos ahora porque estuviera al final de nuestra historia. Y mientras tanto nos toca seguir escribiendo nuestra historia, que a veces se escribe con renglones más torcidos que otros, ¿no? A veces se escribe con historias no tan agradables, con días grises, con días de lluvia, y el paquete de lo bueno, de los días de sol, de los días grises, de todo se sirve Dios para ir conformando su imagen en tu historia y en la mía, ¿no? Y en esas andamos. Y finaliza el Nuevo Testamento también en clave familiar. Claro,
Porque el final de nuestra historia, ya lo hemos mencionado, está escrito en el libro de Apocalipsis y tiene que ver con que al final Él regresa, nos recoge y nos vamos eternamente a un banquete continuo. Y yo estoy seguro de que va a haber vinito del mejor y comida de la mejor y que vamos a disfrutar en un sitio que para algunos es una especie de, ¿cómo os diría yo?, de fantasía para aquellas personas que no teniendo su confianza en esta vida tienen necesidad de creer en algo superior. No, la realidad de nuestra historia se escribe con que el futuro nos está asegurado y hay un cielo y una tierra nuevos y allí vamos a morar eternamente. Yo lo creo, lo anhelo y lo espero. Hay un pastor bautista, se llama John Piper, muy interesante. Tiene un libro, bueno, ahora en Netflix está la película, 90 minutos en el cielo. En Netflix puedes ver la película, 90 minutos. Es un libro, o la película está basada en un libro que cuenta la siguiente historia. Resulta que el pastor se va a una conferencia ahí en los Estados Unidos y regresa un domingo por la noche, y de la que regresa llovía fuertemente, entra en un pueblecito que apenas había luz y tiene que subir un puente y no se da cuenta por la oscuridad y la lluvia, no se da cuenta de que en el puente había un semáforo en rojo y cruza el puente. Él lo narra en el libro, él va narrando y va contando la historia, ¿no? Y dice, lo único que vi son unas luces inmensas que se abalanzan sobre mí, un ruido ensordecedor y después un silencio absoluto. Y él cuenta en el libro y dice, de pronto yo siento como mi cuerpo sale de mí. Y como un dron de esos que van subiendo, me veo subiendo y veo mi cuerpo, bueno, lo que queda de él, en un amasijo de hierro retorcido. Y yo sigo subiendo, dice, y de pronto veo el puente, veo la comarca, veo los cielos. Oye, y él lo cuenta con todo lujo de detalles. Y dice, de repente llego a la Nueva Jerusalén. Y veo una puerta inmensa, cuyos cimientos eran de toda suerte de piedras preciosas, con la puerta abierta. Y a la entrada del cielo de esa puerta abierta habían todas las personas de mi entorno que habían fallecido en el Señor, con vestiduras blancas, tendiéndome la mano para entrar. Y él cuenta en el libro y dice, de pronto yo entro en las calles de la Nueva Jerusalén y tengo miedo de caminar porque las calles de oro son tan relucientes que tengo miedo de resbalar. Así lo cuenta él y dice, y empiezo a escuchar alabanzas en todos los idiomas del mundo. Dice, y no sé cómo, pero yo los entendía todos. Y dice, de pronto subimos por una de las calles de oro que asciende y al terminar el recodo en la curva sale una luz refulgente, ¿no?, que es el trono de Dios. Y él dice, cuando nos vamos acercando al trono de Dios, de repente siento un viento. Él lo describe y no me cabe duda de que lo vivió, ¿eh? Él dice que siente un viento que le llega. Luego él dice, ese viento era el viento provocado por los arcángeles, máximo rango celestial, que tras el trono del Cordero le dan gloria y honra. Y él dice que siente ese viento que le llega. Y cuando está a punto de doblar el recodo para encontrarse cara a cara con Dios, un pitido discontinuo le despierta en una sala de hospital lleno de monitores, de cables y de toda la historia. Había vuelto a la vida. Y de pronto él se despierta en el hospital lleno de cables y su esposa, ¡ay, cariño, ya estás aquí, ya despertaste! Y él dice, pero yo no quiero estar aquí, yo me voy. Y dice, cariño, pero que soy tu mujer, pero ¿cómo que no? Y comienza el calvario de este señor. Pasó más de 2 años con hierros por todo el cuerpo porque tenía 350 huesos rotos. Yo no sabía que teníamos tantos. 350 huesos. Tuvieron que ponerle injertos, tuvieron que ponerle clavos. Pasó todo un calvario. Pero esa es otra historia. Lo que él narra, y evidentemente nunca hacemos teología de experiencias propias, pero lo que él narra yo me lo creo. Y yo me creo que un día, cuando termine nuestra historia en esta tierra, nos aguarda la verdadera vida que él tiene reservada para aquellos que le aman. Mientras tanto nos toca luchar y pelear aquí un poquito en este valle de sombra de muerte. Nos toca luchar y pelear un poquito. ¿Os acordáis todos de Marta y María, verdad? Todos somos un poco como Marta y María, todos, ¿eh? Claro, la hospitalidad judía exigía que al invitado máxima atención.
Al invitado había que ungirlo con aceite aromático a la entrada, había que lavarle los pies, había que preparar la comida, la casa, perfumar, arreglar todo. Y claro, Marta andaba haciendo todas esas cosas. ¿Tú crees que lo que hacía Marta era malo? No, hombre, no, es que era bueno. Alguien tenía que preparar, ordenar, arreglar. Lo que hacía Marta era bueno. ¿Sabes el problema? El problema es que tú y yo tenemos el listón más elevado que las personas que no son creyentes. Es decir, las personas que no son creyentes tienen que escoger entre lo bueno y lo malo. Tú y yo no. Tú y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Y sabes quién había escogido lo mejor? Porque Marta escogió lo bueno. María. Porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y María había escogido la mejor parte. Claro, en la vida cristiana nosotros tenemos que escoger no lo bueno, sino siempre lo mejor, ¿no? Y la historia de Marta y María me resulta bien interesante, porque somos llamados a escoger lo mejor. En la iglesia está lo bueno, pero no lo mejor. Si asistimos, si la única vez que abrimos la Biblia es el domingo en la iglesia, mal asunto. Lo mejor en tu historia y en la mía tiene que darse día a día cuando abrimos la Biblia para recibir el maná necesario para seguir adelante en este valle de lágrimas. La iglesia es lo bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor tiene que estar en la privacidad de nuestro lugar secreto cada día cuando buscamos la presencia de Dios. ¿Tú te acuerdas del tabernáculo? Claro, cuando en el Antiguo Testamento el tabernáculo había que montarlo, desmontarlo, y entonces cuando se montaba era una tienda con una serie de pieles de cubierta y había dos partes bien diferenciadas en el tabernáculo. Una se llamaba, ¿cómo se llamaba una? ¿Acordáis? Lugar santo y otra lugar santísimo. Mira, en el lugar santo había un candelabro, 38 kilos de oro puro labrado a mano, la menorá, Cristo como la luz y la guía. Había un pequeño altar sobre el que continuamente se quemaba incienso, que es comparado en el Nuevo Testamento con la vida de oración de los santos. ¿Qué me falta? Una mesa con 12 panes, uno por cada pueblo, simbolizando la unidad del cuerpo de Cristo. El lugar santo es tipo de vida de la iglesia, porque en la iglesia tenemos la luz de Cristo, tenemos la comunión de la que hemos participado, simbolizando la comunión del cuerpo de Cristo, y tenemos que tener, porque había un pequeño, no lo mencioné creo, sí, el altar de incienso, tenemos que tener una vida de oración. El lugar santo es bueno, pero no es lo mejor. ¿Tú te acuerdas dónde estaba lo mejor? En el lugar santísimo. Cuando traspasando el velo del templo, ese que se rompe cuando Cristo muere, y el velo del templo era una cortina inmensa, bordada en oro y grana, también con dos querubines, máximo rango celestial, que con las alas abiertas custodiaban la entrada al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, si te acuerdas, había un cofre de madera de acacia recubierto de oro con una tapa o propiciatorio sobre la que también había dos angelitos chiquititos. ¿Sabes lo que había dentro del arca del pacto, simbolizando la misma presencia de Dios? ¿Qué había dentro del arca del pacto? ¿Te acuerdas? Venga, ¿quién lo sabe? Estaba la vara de Aarón reverdecida, estaba el maná, y nos falta algo. La vara de Aarón reverdecida, el maná, ¿y qué más? Y una muestra de las tablas de la ley. La vara de Aarón reverdecida era de almendro. A día de hoy, tú te vas por ahí por los campos, bueno, el almendro ya floreció a final de enero. Es el árbol que primero florece, anunciando la pronta llegada de la primavera. Nosotros en nuestro pequeño patio, que tenemos 4 naranjos y un limonero, ahora mismo nieva y está blanco del azahar, de todos los pétalos que van cayendo de la floración, ¿no? Y es precioso. Entonces, la vara de Aarón reverdecida simboliza que tenemos que estar dando siempre fruto para Dios. La vara de Aarón simboliza el fruto al que somos llamados, porque no seremos conocidos ni por prédicas, ni por libros, ni por ninguna cosa de esas. Por sus frutos los conoceréis. Y el cristiano tiene que estar siempre produciendo fruto. Y el fruto es uno, pero tiene muchos componentes, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y a eso somos llamados, a producir en nuestra vida el dulce fruto del Espíritu Santo. ¿Lo conseguimos siempre? No te preocupes, ya te digo yo que no, pero en ese camino andamos. En ese camino andamos, ¿no? Luego estaba una muestra del maná, claro. ¿Tú te acuerdas que el maná tenían que recogerlo todos los días? Y no podían recoger de hoy para mañana, porque aquello criaba gusanos. A Dios no le gusta la comida recalentada. Él quiere que acudamos cada día a recibir el maná de su divina presencia. Bueno, luego explico esto. Y finalmente estaba una muestra de las tablas de la ley, claro. Porque tú y yo tenemos un código moral por el que regirnos, tenemos una ética por la cual conducirnos. En una cultura, que ayer lo mencionábamos, se llama la cultura de la posverdad, donde no existe la verdad como concepto absoluto y donde, como si en la moderna época de los jueces nos encontráramos, no había rey en Israel, no había ley, no había orden, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero nosotros tenemos una regla divina y una ética por la que regirnos y por la que conducirnos, ¿no? Qué importante eso. Y finalizo ya, estoy a 5 minutitos ya de finalizar, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes? 5, contexto de las bodas del Cordero, por cierto, 5 prudentes y 5 insensatas, dice la palabra, ¿no? Y de pronto a las imprudentes les falta el aceite en la lámpara y van a las prudentes y dicen, dadnos un poquitito de aceite, y muy prudentemente las prudentes le dicen, no, más bien vayan a comprar, no sea que si les damos nos quedemos tanto ustedes como nosotras sin aceite. Y de la que las imprudentes se van a comprar, se abren las puertas, el novio manda pasar a los invitados y se cierran las puertas. Y cuando llegan las imprudentes con el repuesto de aceite, se quedaron fuera. ¿Tú crees que al principio de la parábola las 10 vírgenes tenían aceite en la lámpara? Sí, al principio de la parábola las 10 vírgenes tenían aceite en la lámpara. ¿Sabes por qué? Porque el aceite, hermanos, es lo que Dios nos concede por el milagro de su gracia sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Pero el mantenimiento necesario para que la lámpara siga encendida es tu responsabilidad. Y no podemos vivir del pasado, ni del momento en el que nos convertimos, ni de épocas. El maná de la palabra de Dios, que es el aceite, tenemos que buscarlo cada día, porque si no nuestra lámpara se va a ir apagando. ¿Y sabes lo que emite una lámpara cuando se apaga en vez de luz? Emite humo, todo lo contrario, ¿no? Por eso hay que acudir al maná divino de la palabra de Dios. ¿Y sabes cuándo hay que acudir al maná? Todos los días. Porque todos los días somos tentados, porque todos los días somos confrontados con una sociedad que nos va a intentar poner la zancadilla por multitud de ocasiones. Y todos los días hay que acudir a la presencia de Dios para recibir el maná que nos da la fuerza suficiente. Claro, a nadie se le ocurriría salir en calzoncillos si se pone a llover y a diluviar. Sería una inconsciencia, ¿verdad? Espiritualmente así es. No podemos salir al ambiente de este mundo si no estamos equipados con la armadura de Efesios, que es la única que nos puede hacer frente contra los dardos de fuego del maligno. Y esa armadura solo se consigue en oración y en la presencia de Dios cada día. Por eso, el final de esta predicación es que tú y yo consideremos si lo primero que hacemos al iniciar el día es buscar las raíces eternas y las verdades eternas de la palabra de Dios u otra cosa. Yo antes me levantaba, hace años, y lo primero que hacía mirar el móvil, y mirar el WhatsApp, y mirar porque tenía mensajes de muchas cosas del ministerio, ¿verdad? Pero cometía ese error. Hasta que un día, en el patio de los naranjos, que tenemos 4, un día María del Mar me dice, cariño, súbete con cuidadito al árbol y coge las naranjas que están allá arriba. Es un naranjo muy grandote. Tengo una vara con un pinchito, pero no llegaba. Total, que me subo al árbol, al naranjo. Oye, y al subirme veo un nido con 3 huevos de mirlo, el pájaro negro con el pico naranja. Ahora están haciendo nido, ahora, en nuestra casita.
Y entonces me pongo a investigar sobre el mirlo. A mí me encanta investigar sobre las cosas naturales por una razón fundamental, porque todo lo natural, todo tiene una aplicación en lo sobrenatural. Y me pongo a investigar sobre el mirlo y descubro que el mirlo es el primer pájaro que canta en la mañana antes de que ningún otro pájaro empiece a cantar. Y me di cuenta, claro, yo me acuerdo de que con María del Mar estábamos en la cama antes de amanecer y yo escuchaba algo así. El mirlo, antes de que amanezca. Y yo digo, ostras, claro, ese pájaro es el mirlo. Y digo, ¿y por qué se pone a cantar antes de amanecer? Cuando de la que amanece, todos los pájaros empiezan a cantar saludando al nuevo día. Y descubro que el mirlo, como no tiene un canto especialmente atractivo, es como un silbo apacible y delicado. Antes de que otras voces ahoguen la suya propia, el mirlo canta primero. Y entonces Dios me habló. Juanito, cada día, antes de que otras voces apaguen la mía, acude a mi palabra primero. Y todos tenemos el privilegio de tomar el primer cafecito de la mañana, el más santificado, y acudir a nuestro lugar secreto para que lo primero que entre en nuestra mente, que no está contaminada con los quehaceres del día, sean las verdades eternas de la palabra de Dios. Esa es la clave para una vida de éxito, no exenta de luchas ni de caídas, pero en victoria. O sea que, si de todo el mensaje recibido nos quedamos con que cada mañana hay que escuchar su voz primero, creo que lo he conseguido entonces, porque esa es la verdad, hermanos. Antes de que otras voces, y hay tantas voces que quieren ahogar la verdadera voz, que nos quieren robar la paz, ¿verdad? Y cuando nuestra mente está todavía blanca, sin contaminar, que la palabra sea lo primero que entre en ella. Viajaba yo hacia Colombia en el avión, iba solo, no venía María del Mar, y delante mío iba un papá y una niña chiquitita. Eran judíos, pues tenían la kipa esa, ¿no? Bueno, llega la noche, claro, 12 horas de vuelo, por ahí, algo menos. Y entonces yo estoy ahí medio dormido. Si no vas en primera, es complicado dormir en el avión, ¿no? Te reclinas un poco y, bueno, medio dormitas. Y estaba yo en esa especie de duermevela, donde estás dormido, pero estás medio despierto, ¿no? Ahí, y de repente escucho, Abba. Me quedo ahí, ¿no? Al ratito vuelvo a escuchar, Abba. Y de repente ya más despierto digo, pero el Señor me está hablando, pero ¿cómo es? Y vuelvo a escuchar, Abba. Y cuando abro los ojos veo al niño judío que estaba delante mío, tocando a su papá en el hombro, Abba. Abba, claro, él decía, papi, tocándole, Abba. Y cuando el Abba se despierta, se ve que el niño había tenido una pesadilla, ¿no? El papi, el Abba, coge a su hijo, lo pone en sus brazos y le empieza a cantar una nana en hebreo. Vamos, que hasta casi yo me dormí también con la nana. Y a mi mente vinieron las palabras del Salmo 41, creo que es, porque de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico y su oración estarán conmigo. Y así es Dios en tu vida y en la mía. Nos sostiene tanto de día, que nos envía su misericordia, como de noche, cuando en la noche oscura del alma, como si fuéramos los niños y las niñas de sus ojos, Él nos abraza y nos dice, tranquilo, todo está bien, estás conmigo.